pensar es en el guión técnico. En el guión técnico plasmamos cada una de las cosas que pasan en el corto. Vamos a presentar un ejemplo del guión técnico con el lenguaje audiovisual necesario para un video. Sin embargo, en la práctica, si no conocen el lenguaje, pueden describir cada plano. Tenemos, por ejemplo, la escena 1. Exterior, campo día, Bugs Bunny está tocando su guitarra. Y al otro lado tenemos los planos que cubren esta escena. En este caso un plano solamente, por eso tenemos solo un número, es plano entero. O sea, todo el cuerpo de Bugs tocando, paneo a la casa del tenor, o sea que la cámara gire a la casa del tenor y zoom a la casa. Pasamos a la escena 2, aquí ya pasamos a otro plano. En este caso un solo plano es el plano entero del tenor. Estas escenas son sencillas, sin embargo hay algunas un poco más complicadas, por ejemplo la escena 13. La escena en total tiene 12 planos, porque es una escena complicada. Entonces, para una escena como esta tenemos que marcar cada uno de los planos que se nos ocurran. En este caso, por ejemplo, plano general del tenor con referencia al director de orquesta, luego plano conjunto de Leopold, que sale, y luego plano medio, pasa Leopold por la multitud y luego volvemos al número 2, 1, 2, 3, 2. ¿Por qué? La razón es que al escribir un guión técnico estoy editando en mi cabeza y al hacer esto tengo que ordenar las cosas como las veo, pero en la realidad no vamos a grabarlas en el orden en el que van a terminar, no necesariamente, ya que si tengo un juego de varios planos no voy a grabar solo un diálogo 1, un diálogo 2, un diálogo 1 y 1, 2. Eso no es factible, tengo que grabar todo el diálogo 1 y luego todo el diálogo 2 y después lo voy a editar. Entonces, por eso mismo es que aquí yo puedo poner los planos 1, 2, 1, 2, porque a la hora que grabe voy a grabar primero todo el plano 1 y después todo el plano 2. Y por eso el orden no importa. Lo importante es que tengamos bien numerados los planos y bien separados. En los años 70 se llama Sitfield y lo llamó el paradigma, lo que sería como la estructura de base de una historia, un guión o una obra de teatro. En realidad hay alguien que escribió sobre esto antes de Sitfield, mucho antes en realidad. Un filósofo que se llamaba Aristóteles plantó las primeras ideas de lo que vendría a ser la estructura de una obra de teatro, en todo caso de la tragedia griega. Obviamente, después con el tiempo nos dimos cuenta de que ese paradigma que planteó Aristóteles también se puede aplicar a las películas, y es lo que hace Sitfield en su libro. Así que vamos a explicar un poco cómo funciona esto. Lo que plantea Sitfield, que fue también planteado por Aristóteles en su momento, es que la mayoría de las historias buenas o aquellas historias que trascienden en la historia de la humanidad
generalmente siguen una estructura de 3 actos: introducción, medio y final. Esto es casi como lo básico en cuanto a la estructura de un relato de obra de teatro, obra cinematográfica o de lo que se les ocurra. El primer acto sería la exposición, donde nosotros presentamos a nuestros personajes, planteamos cuál es la situación inicial y damos paso a el conflicto principal de la película. Generalmente este primer acto no dura mucho, son los primeros 10 a 20 o 30 minutos de la película. Y de hecho, si ustedes se fijan en películas de principio de la historia del cine, por ejemplo Citizen Kane, van a ver que ese principio está, ese primer acto está. Sería la parte donde te cuentan toda la historia de Kane en ese documental, etcétera, etcétera. Pero también aparece en películas nuevas, películas de ahora. Por ejemplo, cuando vemos El Señor de los Anillos, empezamos con la historia de fondo, se nos cuenta por qué existe el anillo, cuál era la razón por la que existía, por qué era tan importante, y también nos muestra cómo Gandalf, el mago, llega hacia la comarca para buscarlo a Frodo. O sea que plantea el conflicto principal y cómo se van relacionando los personajes. El segundo acto es el conflicto, es donde empieza a haber problemas, donde se desarrolla toda la parte intermedia de la película. Generalmente acá es donde al personaje principal empiezan a aparecerle cosas y problemas que le impiden llegar a su objetivo final. Esto se puede ver, por ejemplo, muy claramente en las películas de policiales. En el punto medio de la película es donde al detective se le empiezan a poner obstáculos para que no encuentre quién fue el asesino o quién fue el ladrón. El desarrollo de la película, el segundo acto, lo que vendría a ser la parte media de nuestro largometraje, se define por eso, por el conflicto. Acá siempre hay problemas. Si no hay conflicto, no hay segunda parte, no hay personaje, no hay vida, no hay guión. Por último, el tercer acto de nuestro paradigma marcaría la resolución de nuestra historia, cómo se solucionan los problemas que se plantearon en el segundo y en el primer acto. Ahora, no me malinterpreten, el tercer acto no refiere sí o sí a cómo termina la película. Más bien puede ser un final abierto, pero lo que sí tiene que tener es una resolución de los problemas. El personaje principal pudo cumplir su objetivo o no pudo cumplir su objetivo. Esas son las cosas que se pregunta uno en el tercer acto. Esta estructura de 3 actos, este paradigma, vendría a ser como la forma en que se desarrolla una historia de un guión. Esto no quiere decir que sea una fórmula es distinta, una fórmula es algo que no cambia nunca. Acá se pueden cambiar un montón las maneras de contar esa historia, pero generalmente respetan un principio, un medio y un final. Y si no me creen, vayan a ver incluso las películas más transgresoras. Por ejemplo, si nos vamos a La Nueva Ola Francesa, una película como Sin Aliento también, si bien es cinematográficamente muy transgresora, tiene un principio, un medio y un final, donde el personaje tiene un objetivo principal, donde ese objetivo finalmente se cumple o no se cumple. Vayan a verla y fíjense. Otro aspecto importante para saber sobre este paradigma que se nos presenta es cómo se entrelazan los distintos actos de la película, cómo se funde el primer acto con el segundo y cómo el segundo acto da lugar al tercero. Bueno, ahí lo que tenemos son lo que se llama puntos de giro o plot points, si les gusta más en inglés. El punto de giro es aquel momento, aquella escena, aquel segundo de película donde sucede algo que cambia el transcurso de la historia, que genera algún conflicto o que genera algo que va a cambiar la vida o el objetivo de nuestro personaje. Generalmente nosotros tenemos 2 puntos de giro, el que define el final del primer acto y el que define el final del segundo acto, y en muchas películas se ve muy claramente dónde está ese punto de giro. Y estos puntos de giro no necesariamente tienen que ser escenas de acción, no tienen que ser algo muy grande. De hecho, generalmente son pequeñas cosas que cambian radicalmente el transcurso de la historia. Sin ir demasiado lejos, una película que todo el mundo vio, en Matrix, cuando Neo agarra la pastilla roja, está cambiando completamente su vida, sus objetivos, sus cosas. Entonces, en ese momento es donde nosotros pasamos del primer acto, de la introducción de los personajes, de la situación, etcétera, etcétera, al segundo acto, donde empieza a haber conflicto, donde empieza a haber problemas. Otro ejemplo de punto de giro es cuando Sam y Frodo dejan la comarca para ir a llevar el anillo a Mordor. Obviamente eso implica un cambio en la vida de estos personajes y también implica el inicio de nuevos conflictos. Es una escena muy tranquila donde ellos simplemente se van, pero sin embargo marca el cambio entre un acto y el otro. Y eso es lo importante que tienen los puntos de giro, crear una transición entre la introducción y la
problemática que ocurren en el segundo acto, o la problemática que ocurre en el segundo acto y la resolución que nosotros tenemos en el tercero. Así que bueno, con eso tendríamos más o menos explicado el tema del paradigma, cómo se estructura un guión en 3 actos. Tenemos el primero, que es la introducción, el segundo, que es el desarrollo o el conflicto, y después tenemos el desenlace, que es el tercer acto, que es la resolución. No se olviden que entre medio de cada acto están los puntos de giro, que son aquellos eventos, escenas, problemas que cambian radicalmente el sentido de nuestra historia. Y lo más importante de todo esto es que el paradigma, lo que acabamos de ver recién, no es una fórmula, no es una idea yankee para conseguir la película exitosa, no es un invento de Hollywood para tener éxito con las películas. Esto es algo que viene desde Aristóteles y es trabajado hoy en las películas modernas, así que no hay nada extraño en todo esto. Es una teoría que viene desde hace mucho tiempo y que hoy se sigue trabajando de la misma manera. Pero compruébenlo ustedes mismos, agarren la película más conocida, más comercial de Hitchcock o la película más rara de Tarkovsky y fíjense cómo cada una termina en esta estructura de 3 actos, un principio, un intermedio y un final, y cada una entrelaza esos 3 actos con distintos puntos de giro que afectan la historia. Espero que...
Who can say